el amigo de Dios, un maestro de maestros, amigos, Abu Madian radiyallahu anhu. Buenas tardes مساء الخير a las mujeres y hombres que hoy nos acompañan en este acto dedicado a un libro, pero fundamentalmente a Sidi Boumedienne. مساء الخير للنساء والرجال وراه ماشي يهضر على كتاب سبيسيالمون في على الولاد. Sidi Boumedienne nos reúne hoy en esta librería para transmitir un mensaje de paz y de solidaridad entre todas las personas sin fronteras. سيدي بومدين يجمعنا اليوم كامل انصامبل باش نهضروا باش نوصلوا الميساج تاعو تاع لا باي و تضامن Sin fronteras. بدون حدود. Mi libro, Abu Madian, el amigo de Dios, un maestro de maestros, que fue el título que al final conseguí poder expresar lo que sentía, lo que vivía en su interior, es el fruto de dos trabajos. الكتاب اسمه أبو مدين الأميغو دي ديوس. أبو مدين صديق أو ولي الله الشيخ الشيوخ رضي الله عنه. El primer trabajo fue una investigación en profundidad para alcanzar la mayor cantidad de documentación posible sobre alguien que no conocíamos, que yo no conocía, que no sabía quién era. الحاجة الأولى اللي كان يعملها هو مكتوبة في الانترنت في بزاف صوالح باش يعرف هذا البنادم اللي كان ماشي يخدم عليه وقبل هذا الشيء ما كان لا يعرف ولا واحد. Para ello, para poder alcanzar esa documentación, investigación que realizo, que busco en todos los lugares posibles, hago lo que yo llamo una triple inmersión, meterme en el agua, previas a la inmersión definitiva que era la vida y la obra y las enseñanzas de Sidi Boumedienne. باش يوصل لهذا لو ترافاي على بزاف صوالح فات بزاف على بزاف مراحل باش يوصل للميساج تاع أبو مدين. La primera inmersión, para mí, ajeno a la cultura islámica, conocedor y referente en mi historia y en mi pasado, fue conocer el Islam, conocerlo en la mayor profundidad posible, conocer el mensaje genuino de Muhammad, del profeta. الحاجة الأولى اللي عملها هو قرا على الإسلام باش يعرف اسمه هو الإسلام والميساج اللي جا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. El segundo trabajo de inversión en la cultura para mí distinta fue conocer el sufismo. الحاجة الزوجة اللي عرفها باسكو هو ماشي بعيد على الإسلام وكل شيء. دونك الحاجة الزوجة اللي قراها هو على المذهب الصوفي. Y descubrir que el sufismo es el corazón del Islam. وعرف اللي الطريقة الصوفية هو قلب الإسلام، هي قلب الإسلام. Por supuesto, por muchas personas que a lo largo de la historia, desde el siglo VII al siglo de Sidi Boumedienne, conocieron, vivieron esa forma y ese estilo de vida. من القرن السابع حتى الوقت سيدي بومدين وهما يتمشوا على هذه الطريقة الصوفية. También tuve que conocer mejor el siglo XII
no desde la cultura occidental, sino el siglo XII, desde que pensaban también las historias y la historia musulmana, muy distintas, porque son dos versiones. Tenía que conocerlo y ver sus problemas, sus contradicciones, todo lo que rondaba. Y también Cantillana en aquel siglo. أنا على كامل كان صاري تما في ذاك الوقت في إسبانيا في الأندلس كانت هذه ثقافة واحدة أخرى ماشي أوكسيدونتال كانت ثقافة إسلامية Visto estos tres elementos, entré a descubrir, a leer la obra, la vida, las enseñanzas de Sidi Boumedienne. وراسم كامل عمل سيدي بومدين حياته كيفاش بدا والميساج اللي حب يوصلوا للناس. Sus aforismos, es decir, esas frases cortas que le servían de enseñanza a sus discípulos, su libro, Bidayat al-Murid, que es las enseñanzas o el camino del discípulo, y sus poemas, todo lo que pude encontrar. Lógicamente no fueron todos, pero sí una gran mayoría de ellos que me sirvieron. أنا على البوام تاع سيدي بومدين على الكتاب تاعو وعلى لي فراز اللي ما الحكم اللي كان يعملهم أبوه. ¿Con la ayuda de quién? Tenía que tener ayuda. La mayoría de las cosas estaban en inglés, en árabe, me tuve que buscar traductores, como el caso de mi hijo Juan, o la mujer de mi hijo Ramón. وكان محتاج بزاف اللي يعاونوه خاطر باش يدخل في العلوم العربية ولا بالانجلي باسكو ما كان كاين والو بالاسبانيول. También de amigos y compañeros saharaui, residentes en el pueblo donde yo vivo, para traducir algunas cosas del árabe, algunos poemas de Sidi Boumedienne. تشعل بزاف تاع الناس باش يعاونوه باش يدخل في العلوم بيناتهم ولدو ومراته. Vista la documentación, vista la investigación que me lleva tiempo, me encuentro en el gran problema. ¿Qué hago? Y comienza para mí lo más importante, una reflexión personal. جاتو على بزاف سورتو البداية. Reflexión, pensamiento personal. مع les pensées تاعو personnelles و sa réflexion personnelle. Tenía que situar toda esa información en mi propia experiencia espiritual, y ahí tenía que necesariamente tener en cuenta la aportación en mi vida de Jesús de Nazaret, sin dogma y sin entrar en otro tipo de leyendas, sino en lo que decían sus enseñanzas. كامل هذه الخدمة Mi propia experiencia. استعملها مع التجربة تاعو sa propre expérience ومع la religion تاعو اللي هو يأمن بسيدنا عيسى. A partir de ahí escribir era fácil. A partir de ahí era duro, pero pude escribir. مع الوقت الكتابة جاتو plus facile que مألف. Y pude escribir fundamentalmente el capítulo 6 del libro, que está exclusivamente dedicado a Boumedienne, porque los anteriores es a lo que he dicho anteriormente, el Islam, el sufismo o la historia del siglo XII. ومن هنا كتب له شابيتر 7 اللي ديديكي سبيسيالمون ا بومدين. باسكو ما قبل هضر على الاسلام هضر على بزاف. Por tanto, el libro tiene varias partes. Una parte primera de conocimiento, una parte primera del conocimiento de lo que yo creo y pensé y estudié del Islam, del sufismo y de la historia del siglo XII. Y una parte segunda dedicada exclusivamente a Sidi Boumedienne. في الكتاب كاين دو بارتي، لا بروميير بارتي يهضر على الاسلام على الحياة تاع سيدي بومدين. لا بروميير بارتي يهضر على الاسلام الصوفي الطريقة الصوفية Y la historia del siglo XII. والهيستوار تاع السيكل 12e سيكل. دوزيام بارتي يهضر على سيدي أبو.
la gran pregunta era ¿quién era Abu Madian? Después de esta reflexión llego a la conclusión que Abu Madian era un hombre bien parecido, agradable, humilde, desprendido, exigente, consigo mismo, auténtico, impregnado de cuanto la nobleza interior y exterior es posible, a esa belleza interior. La plus grande question c'était qui était Abu Madian. شكون كان؟ كان راجل Parecido, agradable, agréable, humilde, pequeño, شاب, desprendido, no egoísta, شبعان, exigeant avec lui-même, authentique, impregnado de belleza, كان عنده noblesse de caractère, de belleza interior de la beauté intérieure, y desapego del mundo. وكان يخاطب Desapego. استغني على الأرض. Nos encontramos ante una figura de gran importancia para la historia del sufismo y para el Islam en general y de paso para la humanidad completa. وشفنا قابلت un très grand homme في الطريقة الصوفية ولا في الإسلام en général au monde entier. Abu Madian une en su persona, en su vida, después de un gran esfuerzo para la realización espiritual, سيدي بومدين يجمع une en su vida في حياته el sufismo oriental, el sufismo magrebí y el sufismo andalusí. الطريقة الصوفية المغربية الشرقية والأندلسية. Y le da al sufismo una nueva dimensión. ويعطي الطريقة الصوفية une autre dimension. Una nueva dimensión. Une nouvelle dimension. Lo voy a leer brevemente. على شوي. Página 60. Para él, el sufí no puede ser envidioso, ni egoísta, ni arrogante. Pour Sidi Boumediene, le soufisme ما كانش فيه الحسد، ما كانش فيه الخلعة. Soberbio. No puede ser soberbio. Soberbio. Que se pone por encima de los demás. Que se cree más que los demás. No puede serlo. ما كانش حاسس براسو خير من الناس. No debe ser tacaño con su dinero. Debe ser generoso. كان شبعان بزاف، اللي مع الدراهم اللي كانوا عندي كان شبعان بزاف. Y debe actuar como guía en la sociedad. كان لازم يكون comme un guide la société. Alegre, فرحان، de clemencia de corazón, رحيم، compasivo con los demás. رحمن مع الناس. Para él, todos los seres humanos son como su propia mano. Pour lui, comme les êtres humains, c'était comme sa propre main. Los seres humanos son miembros de uno mismo. Comme les êtres humains sont membres de soi-même. El sufí no se puede quedar en la contemplación de Dios. Le soufisme ما بقتش قد يكون غير في العبادة تاع كان احنا نعبدوا في العبادة نعملوا صالحة تخدم. Tiene necesariamente que ser responsable, solidario con la sociedad en la que vive. كان لازم يكون solidaire Y responsable et responsable مع de la sociedad, كامل la société. del grupo humano en que vive. Por lo tanto, le da esa dimensión nueva.
una dimensión vivida por algunos sufistas, algunos miembros del sufismo, pero también él la incorpora plenamente. الحاجة اللي كانوا يعملوا بها غير اللي كانوا صوفيست مي مع الوقت هو دخلها كاملة. Bien. Todo el libro, estos son simplemente apuntes pequeños de su contenido. Todo el libro respira, desde mi punto de vista, así, con esa perspectiva. A mí, ¿qué me aporta? ¿Qué me aporta? Bien, mi acercamiento a Abu Mariam cambia, transforma o profundiza mi forma de pensar. كنصح يتعلمهم سيدي أبو مدين cambia, profundiza بالدلول وعمقوا في لا بلاسي mi forma de تاع pensar y de sentir. طريقة التفكير والإحساس Y sentir. عرفتوا التفكير والإحساس Me libera de algunas cosas, يحبوا بزاف ماشي صوالح de los prejuicios y de las ataduras que nos impiden ver a los demás tal como son. يحبوا لي بريجوجي Que nos impiden ver. اللي يمنعونا باش نشوفوا الناس كومو يسون ريال Como son en realidad, كومو يسون ريال sin rechazar a nadie, لما سون روجو لي بيرسون sean budistas, cristianos, musulmanes, ateos, creyentes o no creyentes. يحبوا يكونوا دي زاتي دي كريستيان دي مسلمون يأمنوا ولا ما يأمنوش Porque a todos los seres humanos nos une el interior proyectado hacia los demás. ترى على كامل لي زاتر هومان يجمعنا أسمعنا لو كلاب Y una segunda idea, la sinceridad. الفكرة الزوجة هو الصدق La sinceridad que le exigía a las autoridades de Bujía, donde vivía y enseñó. وفي لي زوتوريتي دو بوجي جاية اللي فين هو كان يأري كانوا يسيفوا على الناس باش يكونوا اونيت Sinceridad que nos libera del sectarismo y del fanatismo. هاد الصدق يحررنا من السكتاريزم Nos hace libres del fanatismo y del sectarismo. يحررنا Fanatismo من Y su lucha interior, la auténtica yihad, la lucha interior contra el egoísmo y el egocentrismo. La lucha interior contra el egoísmo y el egocentrismo. الصراع الداخلي تاعو كونتر ليغويزم وليغوسونتر El apego por el mundo, el apego por las cosas materiales. والاستغلال عن الأشياء المادية Esa lucha هاد nos الصراع hace más libres, هاد الصراع يحررنا أكثر nos hace libres. Desde ahí es posible la unión y la paz entre los hombres con libertad y con justicia. مع هاد النقطة كاين أونيون بين كامل الناس Con libertad y justicia. بالحرية و لا جوستيس Libertad y justicia. ليبرتي Hasta aquí llega. Esta es mi presentación de mi libro. هذه لا بريزونطاسيون دو فامي Bien, de